Muy buenas y bienvenido, corredor, corredora, a un nuevo vídeo donde vas a aprender todo lo que necesitas sobre las zapatillas de carbono. Por si no me conocéis, mi nombre es David Carné, soy graduado superior en actividades físicas y deportivas, además de entrenador personal de running. Si quieres una ayuda más personalizada con tus entrenamientos y competiciones, recuerda que tendrás un link debajo de este vídeo donde solamente debes rellenar el cuestionario y si eres seleccionado o seleccionada me pondré en contacto contigo. Dicho esto, vamos a ver el vídeo de hoy, vamos a ver los puntos que vamos a conocer. Lo primero, vamos a ver qué son estas zapatillas de carbono. Vamos a ver algunos pros que tienen y también algunos contras, porque no todo es positivo. También una pregunta muy común que es ¿cuándo debo utilizar estas zapatillas? Y por último, y la pregunta que más recibo en mis redes sociales, que también las tendréis en la descripción, si son para todo el mundo este tipo de calzado o cuándo utilizarlo a partir de qué ritmo. Así que nada, vamos a empezar por el principio. Estas zapatillas, bueno, como su propio nombre indica, ¿no? Son las zapatillas que la característica diferencial respecto a otras, tienen varias, pero la principal es que en su entresuela, es decir, entre la propia suela, si cogiéramos un cuchillo y cortáramos la suela, aparecería esa famosa placa de carbono, ¿ok? Luego en los beneficios veremos más en profundidad para qué funciona o por qué, en qué nos ayuda. Pero esa es la gran diferencia, aparte de también su peso, su aerodinámica, etcétera, etcétera. Y el objetivo principal de esta zapatilla o de esta placa de carbono en la zapatilla es mejorar la eficiencia, es decir, ser más rápidos, y se ha visto en estudios comparando zapatillas con placa de carbono y zapatillas sin esta placa de carbono que el rendimiento o la eficiencia en la carrera mejora hasta un 4% o más. Es decir, imaginaros en una prueba de una maratón donde son tantos kilómetros, la diferencia que puede haber en cuanto al tiempo. De hecho, una anécdota, como vemos por aquí, estas zapatillas aparecieron en el mercado en el 2016. Fue Nike el pionero que trajo este modelo. Luego, lógicamente, si no me equivoco, fue en 2018 cuando fue Adidas quien ya, juntamente con otras marcas que también empezaron a sacar sus modelos, pero el objetivo por el cual se creó esta zapatilla fue ayudar a los atletas de élite, más en concretamente a Eliud, a bajar de las 2 horas en maratón. Después de esto, pues se logró, aunque bueno, esto da para otro vídeo, porque no se le validó porque hubo como ayudas, aunque bueno, como digo, eso daré para otro vídeo, pero sí que ha batido muchos récords estas zapatillas y ahora toda la élite corre con ellas. También se ha popularizado mucho en los corredores populares, amateurs, y luego, como digo, veremos si realmente se necesitan o si se está, entre comillas, tirando el dinero. Visto esto, vamos a conocer algunos modelos más populares dentro del mercado. Tenemos a las Nike Zoom X Vaporfly Next Percent, que llevan por la tercera generación, que es esta de aquí. También tenemos en el factor Adidas las Adicero Adios Pro, y también Saucony, que está haciendo bastante ruido últimamente con las Endorphin Pro. También tenemos las de ASICS, también tenemos las de Brooks, todas las grandes marcas pues ya compiten también en su placa de carbono, y al final lo bueno de que haya tanta variedad, que no sea un monopolio, esto beneficia al final al consumidor. Si solo hubiera pues Saucony, pues no se lo currarían tanto porque sería la única que podríamos comprar, pero al ser grandes marcas en las cuales tienen que competir para que el consumidor las compre, pues lógicamente invierten muchísimo dinero en tecnología, en atletas que la prueben, etcétera, para que nos quedemos con ellas, y por eso siempre esas renovaciones y esas mejoras son también por el factor económico, lógicamente. Ok, vamos a ver algunos pros, luego también, como he dicho, tiene algunos contras. Lo primero es el retorno de energía. Al final hay que entender que la placa de carbono es como un muelle, es decir, mientras más fuerza la aplicas, pues más fuerza vas a salir disparado. Entonces, eso te permite que en cada zancada, cuando tú impactes contra el suelo, haga ese efecto muelle que comentamos y te impulsa hacia adelante. De hecho, hay muchos vídeos en internet que tú coges una zapatilla de carbono, la aplastas contra el suelo y sale disparada. Luego coges pues una rodadora o una sin placa de carbono, lo haces y salta muy poquito. Pues mientras más fuerza le apliques, o tras más tú dobles eso, más alto va a salir disparado. También un aumento de la velocidad, lógicamente, ese 4% que comentábamos al inicio del vídeo, donde tú vas a ser más eficiente en cada zancada, y al final te va a permitir también consumir menos energía, ya que si tú eres más eficiente, para hacer la misma distancia vas a consumir menos gasto. Entonces te va a permitir también ser más rápido o poder estar más rato corriendo. Y al final lo que se traduce en resistencia. También tiene un diseño ligero, a pesar de haber incluido lo que es la propia placa de carbono, que sí que tiene un peso. Han intentado o han conseguido reducir
el peso al mínimo y son zapatillas que las coges y son muy ligeras. Aparte también pues, de su estructura muy aerodinámica y la zapatilla que está pensada para correr rápido, no para ser cómoda. Tú miras una zapatilla por la suela, son zapatillas que tienen la suela muy delgadita, sobre todo si la comparamos con una rodadora que se busca pues, ser cómoda y son muy anchitas. Esto a lo que hace referencia a los pros, pero en los contras tenemos, lo primero, su precio elevado, ya lo he comentado más veces que son zapatillas que no son baratas, suelen oscilar, pues la más barata a lo mejor la puedes encontrar por unos 200 euros, hay de 300 euros, normalmente están por ese baremo, y luego también hay alguna, como la de Adidas, que son de 500 euros y no la puede comprar cualquiera, sino que va por sorteo, es decir, es un sorteo que si ganas te toca pagar 500 euros para quedarte con las zapatillas. Sí que es verdad que hay alguna que a lo mejor, ya sea porque ya no es el modelo actual, o no son marcas tan conocidas, pues a lo mejor la puedes encontrar por 150, pero no es lo normal, ¿vale? Lo normal es que oscile entre 200, 300, entonces yo os aprovecho y os animo a buscar siempre ofertas o esperaros a Black Fridays o Navidades, que siempre hay rebajas, porque al final son costos bastante elevados. Otro contra, además de que son caras, que duran poco. No es que dure poco la zapatilla en sí, sino lo que dura poco es la placa de carbono. Al final, como hemos dicho, hace el efecto muelle. ¿Qué ocurre? Que ese muelle se va desgastando. Esa placa cada vez es menos eficiente y entonces lo que te permitía hacer ese impulso, cada vez ese impulso es menor. Entonces, bueno, también dependerá un poquito del peso del corredor, del tiempo que la dejes reposar, es decir, si tú la estás utilizando cada día, que no lo recomiendo, pero si lo utilizas cada día, no le das tiempo como a regenerarse esa placa, ¿no? Las pequeñas roturas que puede tener, pues no es lo mismo si lo utilizas todos los días que si lo utilizas semanalmente o mensualmente. También el terreno que utilices, aunque está diseñada para utilizarlo en asfalto, bueno, pues si se te va la olla y la metes en algo de pista o en algo de trail, pues claro, lógicamente se va a desgastar antes y también pues la propia marca del fabricante, algunas tienen más durabilidad que otras. Oscila entre los 300 y 500 kilómetros aproximadamente, entonces bueno, es la mitad o incluso menos que una rodadora cuando su precio es mayor. Y el peor de todos es que su riesgo de lesión aumenta. Como hemos dicho, no es una zapatilla pensada para correr cómodo, no es una zapatilla pensada para correr muchos kilómetros, es una zapatilla pensada para correr rápido, eficiente y hacer marca. Se acabó. Entonces, si abusas de ella, y es más común de lo que parece, pues aumentas el riesgo de lesiones. Es decir, te estás tirando piedras a tu propio tejado, aparte de que estás tirando el dinero y que te van a durar muy poco, además aumentas el riesgo de lesión. Entonces os recomiendo, como vamos a ver en el siguiente punto, solo utilizarla en estos casos, ya también daré matices, ¿vale? Lo primero en competición. En competición sí que los recomiendo 100%. Paramos un momento después de ver luego también el siguiente punto, ¿vale? No te vayas antes de ver el siguiente punto porque también hay matices, ¿vale? Pero en competición sí que les recomiendo utilizar, por ejemplo, en opositores, en un test, en simulacros, en pruebas de esfuerzo. Y aquí hay la gran pregunta también de, David, ¿la utilizo para los entrenamientos de series? ¿La utilizo para entrenamientos de calidad? Pues bien, yo he conocido entrenadores que dicen que sí, yo he conocido entrenadores que dicen que no, yo digo que depende, ¿no? Y yo en mi caso personal tengo que decir que sí. Yo la he utilizado o la utilizo en entrenamientos de calidad. Entonces, bueno, a ver, sí que es cierto que tiene también aquí sus pros y sus contras, ¿no? Si la utilizas en solo competición, pues vas a notar también más el efecto de la placa. Si tú estás acostumbrado a entrenar siempre las series con placa, pues cuando llegue la competición, pues no notarás diferencia. En cambio, si siempre estás acostumbrado a utilizar en entrenamientos en que sean de calidad unas rodadoras o unas rápidas que no tengan placa, pues luego notarás más la placa. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí va un poquito también a lo que la persona pues opine, o sea, no es una respuesta cerrada y también teniendo en cuenta los factores económicos y de durabilidad que hemos comentado anteriormente. Pero yo, de forma personal, te voy a decir que sí que la utilizo y cuando me preguntan al atleta, le digo pues lo que os estoy comentando, que dependerá, que la puedo utilizar a lo mejor en entrenamientos pues, más intensos, más en series, a lo mejor si toca umbral no, etc. Y pasamos al último punto, y que creo que es el más importante, que son si esta zapatilla es para todo el mundo. Pues bien, no, ¿vale? Ni muchísimo menos. Para la élite sí, de hecho se diseñó para la élite, pero bueno, pues factores económicos y de intereses y demás, pues también los populares la han querido utilizar y bueno, que no es malo si se utiliza o se hace un uso responsable, ¿no? En cuanto a, sobre todo, la parte de las lesiones y, bueno, ¿por qué no económico? Es decir, pienso que es mucho más inteligente una persona que aún no está en este punto destinar ese dinero pues, a un entrenador que no gastar unas zapatillas que no le van a dar provecho, porque ese 4%
empieza a lucir cuando corre rápido. Si no, pues va disminuyendo hasta que prácticamente no hay mejora. Además de que ese riesgo de lesión tan importante. Entonces, llevado a la práctica, yo no recomiendo utilizarlas en personas que no estén corriendo a 4 minutos el kilómetro o menos. ¿Que se puede utilizar? Sí. ¿Que es recomendable? No, no es recomendable. ¿Vale? Entonces, yo os animaría a que, antes de llegar a este punto, pues corráis con zapatillas normales y una vez ya que empecéis a correr rápido, puede ser 4:05, no hace falta hilar tan fino, pero que hasta que no estéis a ritmos cercanos de 4 o inferiores, no es necesario meter la placa para ver una mejora sustancial del rendimiento. Así que nada, corredor, corredora, en este vídeo has aprendido qué son las zapatillas de placa de carbono, hemos visto sus pros y sus contras, también cuándo debemos utilizarla, en qué tipo de entrenamientos o competiciones y si son para todo el mundo, que como has visto, no es para todo el mundo, ¿ok? Dicho esto, si te ha gustado el vídeo me encantaría que me dejes saber con un buen like, también te animo a que te suscribas para que no te pierdas ningún vídeo, compártelo con ese compañero o compañera al que le pueda ser de utilidad, que si quieres una ayuda más personalizada con tus entrenamientos, recuerda que tendrás un link debajo de este vídeo. Y ahora sí, y como siempre, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu confianza y nos vemos en el próximo vídeo.